Y a continuación vamos a invitar al escenario a Santiago Durán. Su charla Propósitos, Riesgos y Sostenibilidad, la conexión de oro en el éxito empresarial. Santiago actualmente se desempeña como gerente de conocimiento mercantil de Colpatria, una empresa del holding grupo Colpatria. Su propósito es la sistematización del conocimiento, permitiendo tener programas de impacto en el talento y también en las áreas de soporte administrativo. Santiago es psicólogo y tiene una especialización en talento humano de la Universidad Javeriana, un MBA del CESA y una especialización en sostenibilidad de la Universidad de los Andes. El impacto del talento humano, la parte cualitativa del sistema de crédito y la visión de Colpatria con Santiago Durán. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Santiago. Y lo acompaña Carlos Mauricio Bernal, que también trabaja en Colpatria en el área de riesgos mercantil. Carlos Mauricio es economista con magíster de la Universidad Javeriana y también tiene un MBA de la Universidad de Pisa, en Italia. Adicionalmente cuenta con formación complementaria en agilidad organizacional y sostenibilidad. Así que Santiago y Carlos Mauricio nos van a hablar de este tema desde el punto de vista de Colpatria. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación en este espacio. Entonces, pues, Carlos, iniciemos. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación, a ustedes por estar acá en el cierre de esta jornada. Sabemos que ha sido un día bien largo, por eso el tema que les vamos a hablar hoy es un tema que va a ser diferente a lo que se ha charlado hoy. No vamos a hablar de riesgos financieros, de gestión de cobranza, riesgo de liquidez, de riesgo de crédito. Vamos a hablar de riesgos desde otra perspectiva, ¿sí? Y el conector está por ahí, ¿me lo puede pasar, por favor? Gracias. ¿Sí? Y como les venía contando, vamos a hablar desde riesgos desde otra perspectiva, ¿sí? Vamos a conectar tres palabras: el propósito, los riesgos y la sostenibilidad. Y vamos a hablar les vamos a narrar una historia desde una vivencia personal, una historia desde una vivencia de grupo, y cómo pretendemos que esta historia se pase al ámbito corporativo en nuestra organización Colpatria. Esta historia también está inspirada en una persona que es muy especial para nosotros, que lo llamamos nuestro Sherpa, que ya van a tener la oportunidad de conocer sobre él, ¿sí? Y queremos iniciar con una pregunta. Esa pregunta es: ¿ser sostenible o hacer sostenibilidad? Ya en el país, en la coyuntura del país, yo creo que ustedes lo conocen, y a nivel internacional hay muchas empresas que tienen una política de ética, una política anticorrupción, un código de buen gobierno súper bien estructurado. Incluso hay empresas que tienen certificaciones, que tienen sellos, adhesiones a muchas organizaciones, ¿sí? Y sin embargo se han visto expuestas a eventos de corrupción, ¿sí? a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿sí? Y también eso es lo mismo en sostenibilidad. Ya también hay compañías que tienen muchos sellos de sostenibilidad, tienen cálculos de los indicadores de sostenibilidad que los hacen año a año, ¿sí? Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Cuando somos sostenibles, cuando el propósito es ser de sostenibilidad, cuando hablamos de ser sostenible es cuando incorporamos nuestro propósito en el actuar de las organizaciones, ¿okay? Y por eso vamos a desarrollar toda nuestra charla a partir de esta pregunta: ¿ser sostenible o hacer sostenibilidad? Entonces, Santiago, adelante y empezamos con nuestra conversación. Bueno, bien, entonces vamos a empezar a hablar de propósito. Muchas veces cuando en las empresas nos dicen cuál es el propósito, no tenemos claro si estamos hablando
misión, visión, cultura, todos esos términos que han aparecido últimamente en todos los ámbitos corporativos. Pues no es ninguna, no es ninguna. Esto va más allá. Entonces vamos a empezar a echar el cuento. Entonces les presentamos a Jaime Eduardo Santos, él es nuestro jefe. Aquí después de esa experiencia le cambiamos el nombre. Esta es una foto 5 meses después de que sufrió un infarto, bajándose del avión en el aeropuerto, alcanzó a ser consciente y lo alcanzaron a llevar a la Clínica Colombia, duró un mes con cuidados y demás. Esto fue 5 meses después, en este punto, y quiero que recuerden la foto para que después vean otras fotos y vean cómo ha sido el proceso dentro de su propósito. Y él nos contaba que en este punto, y uno lo veía, él no era capaz de subir un carro. Si subía el carro se agotaba, 3 años atrás, casi 4. Y en ese momento aparece un líder que se dice, tengo un propósito personal. Entonces primero hay que hablar de un propósito personal. Su propósito personal era poder hacer después del infarto lo que había hecho toda su vida, subir la alta montaña. Y dijo, yo me propongo esto, quiero volver a subir la alta montaña, pero más importante aún es bajar vivo. Porque en el montañismo subir se puede, baje, eso es más difícil. Y empieza esta historia y nos empieza a decir, oiga, este propósito, y a continuación los voy a dejar en un video de 40 segundos que resume lo que vino después. Já são oficialmente 4 os mortos pelo coronavírus no Brasil. New mystery virus from China. The variation of the increíble que algo invisible nos esté llevando a estar en nuestras casas, con nuestras familias y con una cantidad de angustias. Tenemos que recordar que es importante tener un propósito de vida. Cuando uno logra visualizar que tiene algo hacia adelante, puede superar los impases de esta situación. La propuesta que les tengo es que nos vayamos para Cotopaxi. Entonces este es un video de una de las conversaciones como al mes que empezó el encierro de la pandemia, donde dijo, oiga, yo tengo este propósito, y lo dice, mi propósito es el Cotopaxi, volver a subir. Pero empezó a generar unas inquietudes en todo su grupo de trabajo, y el suyo, ¿cuál es su propósito? Y empieza uno a preguntarse, oiga, ¿tendré yo propósito personal? ¿Cuántas veces me he hecho yo esa pregunta y la empiezo a hacer a la gente que me rodea en las organizaciones? Y para eso empezamos a basarnos en este señor, importante, Viktor Frankl. Si te pueden leer este libro, este es un libro fácil de leer, este es libro de aeropuerto o de fin de semana, bueno, lo que quieran. El hombre en búsqueda de sentido. Y empezamos a hacer un ejercicio que ya veníamos trabajando antes, es ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Y esto lo venimos trabajando desde antes en la selección de personal que nos rodea. Cuando vamos a una entrevista, nosotros ya no le estamos pidiendo la hoja de vida a la persona. ¿Para qué? Entonces llega uno a la entrevista con su hoja de vida y la persona que hace la entrevista empieza, entonces trabajó en esto. ¿Qué hizo en esto? Ahí lo dice. Estudió en tal universidad. ¿Y qué más estudios tiene? Pues ahí están. Y eso no me dice nada. Cuando le empezamos a preguntar, y les dejo esa pregunta, ojalá se la hagan un día de estos, además se la hemos hecho a gente que está muy metida en este mundo financiero, de riesgos, de números, como decía Carlos, modelos probabilísticos, como mucho lo que han visto hoy. ¿Qué ha pasado en su vida para que usted esté hoy aquí, para que tú estés hoy aquí sentado? ¿Qué ha pasado en su vida? Cuando uno le hace esa pregunta a las personas, empiezan, no, pues en mi vida, como yo me gradué de la universidad, o sea que usted 20 años antes no tenía ni cédula, porque usted no era nadie. No hemos hecho esa reflexión desde el ser. Cuando traemos esta reflexión desde el ser y le empezamos a preguntar a la gente cuál es su sentido y logra hacer su propósito personal, ahí sí podemos empezar a hacer el ejercicio de cuál es el propósito de compañía. Y esto pasó acá. Entonces ya teníamos muchos propósitos personales. Subir otra vez la alta montaña después del infarto. Para mí era pasear. Y pues sí, paseé, delicioso. Para Carlos, no sé cuál era su propósito. Intentar subir a la cumbre.
intentar subir a la cumbre. ¿Logró el propósito? Lo intentó. Pero no lo logré. Y había 9 propósitos diferentes, 9 propósitos personales que terminaron alineándose en un propósito de grupo, de equipo, y es: vamos a hacer un proceso, que es lo que Carlos va a hablar ahorita, donde vamos a terminar con un propósito que nos va a llevar allá, y este propósito durante la pandemia, que por eso lo poníamos ahí, nos cuidó. ¿Por qué? Porque estábamos con algo hacia adelante, teníamos claro hacia dónde íbamos, entonces teníamos que tener toda nuestra energía en eso, en vez de estar pensando, uy, ahora que cepa viene, uy, ahora que viene, no, oiga, entrenen en su casa, y ahorita todo eso lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero lo primero es eso, propósito personal para lograr un propósito de equipo. Muchas veces nos preguntamos en las empresas, oiga, ¿por qué la gente me rota tanto? Claro, por plata, por, bueno, 1000 cosas, y siempre le terminamos echando la culpa a otras cosas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si estamos contratando gente que tiene el mismo propósito nuestro? O más aún, ¿será que sí tenemos un propósito? O más aún, ¿será que el propósito es una vaina linda escrita ahí y que a veces cantamos, o que nos la ponen en videos, o que nos la ponen en el monitor, pero no la sentimos? Entonces esa es la primera parte, el propósito. Les recomiendo el libro, en serio, yo lo cargo todos los días. Bueno, y para los que no conocen, el Cotopaxi es un volcán que está ubicado en el Ecuador, es la segunda montaña más alta del Ecuador, que tiene 6.000 metros de altura. Y vamos a ver cuál fue el recorrido, cuál fue el proceso que nosotros tuvimos para poder llegar allá. Aquí en estas imágenes que ustedes están viendo, hicimos un resumen de 1 minuto, que fue un proceso que duró 20 años. El video que mostrábamos ahorita mientras Santiago hablaba es un video que se realizó en el año 2020. En el 2020 nos pusimos ese propósito y como bien decía, eso fue lo que nos mantuvo unidos como equipo, ¿sí? En mi caso, yo entré a Colpatria en pandemia, ¿sí? Yo no conocía al equipo, pero a través de este tipo de actividades, esto fue lo que me conectó. Esto fue lo que me conectó y no lo que me desconectó durante la pandemia. Allí pude empezar a conocer a todo el equipo y a pesar de que teníamos ese propósito grupal, cada uno tenía su propósito individual. ¿Por qué? Porque para prepararnos, primero, dado los antecedentes que ya mencionaron de nuestro Sherpa, fuimos a un deportólogo. Cada uno de nosotros salió con su propio diagnóstico. Cada uno tenía su propósito individual, se fue preparando individualmente, con ejercicio, en sus propias casas, etc. Y nos empezamos ya a arriesgar un poco en pandemia a encontrarnos. Y que dijimos, venga, vamos como grupo a empezar a caminar, a tener experiencias lo más cercanas al Cotopaxi. ¿Qué hicimos? Nos fuimos para Siecha, para Chingaza. Allí en Chingaza salimos como unas 3 o 4 veces para experimentar como grupo cómo podíamos complementarnos, cómo podíamos experimentar esos climas adversos que pasan en los páramos, ¿sí? También fuimos a Suezca, ¿sí? Allí ninguno de nosotros había tenido la oportunidad, una experiencia previa de escalar, ¿sí? Allí en la escalada también aprendimos cómo usar un arnés, ¿sí? Cómo encordarnos en un equipo, cómo usar los crampones, es decir, y cómo es caminar con esos crampones que es bastante difícil, y cómo usar un piolet, ¿sí? Al momento de escalar. Entonces vemos todo este proceso que tuvimos para llegar al Cotopaxi 2 años después, ¿sí? Y durante este proceso de preparación enfrentamos riesgos durante el proceso y cuando llegamos ya al Cotopaxi, ¿sí? Y acá queremos presentar un marco. Cuando estaba viendo la publicidad del evento también vi unos temas de agilidad, entonces probablemente muchos de ustedes ya estén contextualizados con este marco, y este es el mismo marco que utilizamos nosotros en Colpatria para clasificar los riesgos, ¿sí? Lo voy a explicar muy brevemente. Este es el marco que se llama marco Cinefin del profesor Dave Snowden, ¿sí? Y también que nos permite tener un pensamiento, ¿sí? Un mindset de que todas las variables se están moviendo al mismo tiempo y que eso nos puede llegar a afectar
alguna situación. Y esa es una crítica también que yo hago a mi profesión. Yo soy economista, en que los economistas, cuando hacemos algún modelo, utilizamos esa famosa palabra, ese famoso supuesto ceteris paribus, que es mantener todo constante mientras modelo alguna otra variable. Y en la realidad, como hemos visto también en algunas otras conferencias, hay muchas variables que se están moviendo al mismo tiempo. Por eso, el primer recuadro es el recuadro simple, ¿sí? El recuadro verde que están viendo en pantalla, que hay una causalidad directa. Si yo hago A, pasa B. El segundo recuadro, complicado. Si bien también hay una relación de causalidad, no es una relación tan directa, porque es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un daño en el carro, se van para el mecánico y les arreglan su carro. Ustedes van a otro mecánico, se los arregla, pero también de otra forma, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras, se requieren buenas prácticas para enfrentar este tipo de situaciones o este tipo de riesgos. Cuando hablamos en el recuadro de la izquierda, el complejo, es cuando ya probablemente acá hay personas de tecnología, estas prácticas emergentes se utilizan mucho en el desarrollo de software, ensayo de prueba y error, fracaso rápido y fracaso barato, para poder aprender de mis errores y adaptarnos, ¿sí? Y cuando una situación es caótica, ¿cómo respondemos ante el caos? Una de las metodologías o formas de responder ante situaciones de caos es como cuando uno enfrenta una emergencia a través del sistema de comando de incidentes. Entonces tenemos que seguir una orden del comandante para tratar de salir del caos, ¿sí? Y situaciones como estas enfrentamos durante nuestro proceso y cuando llegamos allá al Cotopaxi, como ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la parte simple, este zapato que ustedes ven aquí, eso fue en el páramo en Chingaza. Adivinen de quién es, de aquí de mi compañero, ¿sí? Entonces, Santiago, si nos puede contar cómo fue esa experiencia de su zapato roto allá en Chingaza, por ejemplo. Muy rápido, esta era la primera salida. Yo no tenía ni idea qué ropa se usaba para esto. Como mi propósito, ¿cuál es? El personal, pasear. Pues no tenía el conocimiento y de las herramientas necesarias, pues llevé unas botas cualquiera, me duraron 1 kilómetro. En un diluvio, en un barrial, pues llegué casi sin dedos, mejor dicho. La manicurista se sacó los ojos tratando de sacarle el último pedazo de tierra que vean mis uñas, más o menos. Como están viendo ustedes acá en el video de la derecha, eso también fue en la primera salida, estábamos allá en Chingaza y nadie iba preparado, ¿sí? Entonces acá pudimos ver una causalidad directa de, venga, no llevamos la ropa adecuada y por ende más de uno salió enfermo, ¿sí? En la parte complicada, acá tuvimos otra experiencia, volviendo al ejemplo de los carros, una Toyota se quedó estancada, ¿sí? Y luchamos bastante para poder desencallarla. En este momento tratamos una y otra vez hasta que alguien dijo, ay, yo tengo una cuerda que podemos amarrarla, y así pudimos sacar la camioneta durante este evento. Fíjense que si hubiera sido causal, uno dice la Toyota no se queda en ningún lado, pero es la Toyota más el conductor. A veces tenemos la herramienta, pero no tenemos el talento. De nuevo, haciendo propaganda a mis áreas, a talento. Desde el punto de vista de la complejidad, acá pues no tenemos pusimos esta foto para representar el evento que afrontamos nosotros desde el punto de vista complejo, ¿sí? ¿Y qué fue? Escogimos, allá en el Cotopaxi, los guías con los que fuimos no eran los más adecuados, a pesar de que en las primeras salidas fuimos con un guía, no nos fue muy bien, en las otras dije, esto cambiemos, estuvimos con otros guías, tampoco nos fue tan bien. En la tercera vez unos guías espectaculares, pero yo no sé por qué finalmente los cambiamos y resultamos en el Cotopaxi con los primeros guías que habíamos ido, ¿sí? Y resulta que una decisión de esas, de escoger un guía, puede llevarnos a algún evento que sea caótico, ¿sí? Y un evento que fue caótico para nosotros en su momento fue el siguiente, ¿sí?
Esta es una foto, no se ve bien, es una foto real. Ya estábamos en la preparación, nosotros nos fuimos al Nevado de Santa Isabel, allá en Pereira. Allá en el Santa Isabel, nuestro compañero, ya veíamos que ya se estaba quedando sin oxígeno, allá a la altura son 4.900 metros, ya se estaba quedando sin oxígeno, ya estaba como raro, y ya llegamos a empezar a pisar la nieve y él estaba desconcentrado. De repente llegó y hizo un paso y se le hundió todo el pie en la nieve, y al momento de sacar el pie, ¡prum!, se le salió la rodilla, ¿sí? Se tiró al piso, y nosotros estábamos por allá arriba. Uno ¿qué hace? Afortunadamente, dentro de los roles de nuestro equipo, que ya vamos a hablar, había un paramédico, ¡pum!, y le metió le cuadró otra vez la rodilla, ¿sí? Pudimos superar este impasse y no fue más grave, pues gracias a Dios. Entonces, todos estos riesgos que nosotros enfrentamos también se pasan en el ámbito corporativo, y nosotros la forma que los estamos gestionando, estos riesgos no financieros, es uno, a través del proceso de preparación que ya mostramos; otro, a partir de metodologías que hemos ido incorporando en nuestro actuar. ¿Como cuáles metodologías? Una, la lectura distante. La lectura distante consiste en analizar datos del contexto externo, ¿sí? Analizarlos a partir de diferentes bibliografías, no quedarnos con una única historia. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos ido al Cotopaxi, al Ecuador, esta semana, de pronto nos hubiera tocado cambiar todos los planes. No sé si han visto que hay protestas en estos momentos en el Ecuador, de los indígenas, están bloqueando las vías y precisamente las entradas al volcán, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de lecturas en nuestro actuar nos ayuda a mitigar los riesgos. Otra metodología que nosotros usamos es la cartografía narrativa. Como bien lo dice la cartografía narrativa, es coger un mapa, una cartografía, y lo podemos dividir como en varios niveles. Listo, nos vamos a ir desde Bogotá hasta Quito, vamos a ver por dónde vamos a pasar, cuáles van a ser los caminos que nosotros vamos a recorrer, vamos a ver videos de las montañas que van a subir, y a partir de ahí, de todas esas historias, de todas esas investigaciones que cada uno de nosotros haga, sacamos nuestro propio criterio para que el momento ya del tercer nivel, el tercer nivel se llama capa 3, es cuando ya estamos allá, podamos incorporar lecciones aprendidas, ¿sí? No sé, Santiago, ¿usted se acuerda cuando íbamos a ir? Nosotros hicimos una caminata de preparación antes de ir al Cotopaxi, que se llamaba el Rupichincha, ¿sí? ¿Se acuerda usted cuando estaba viendo, nos puede contar cómo eran los videos que se veíamos antes de subir a esa montaña de preparación? Ese es un ejemplo claro de lo que llamamos nosotros la cartografía narrativa. Capa 1, vamos a ir al Rucupichincha, porque nos dijeron que ese es el que podemos ir a calentar y a entrenar y todo eso. Capa 2, ¿qué es el Rucupichincha? El Rucupichincha es un volcán cerca a Quito, dentro de Quito prácticamente, y dentro de la capa 2 vamos a mirar videos del Rucupichincha. Entonces me metí a mirar videos, la gente en shorts, subiendo, toteados de la risa, todos los youtubers, los instagramers, es el sitio de moda en Ecuador, todos corriendo, felices. Yo decía por la mañana, oiga, esta vaina es fácil, qué pendejada. Sí, es un calentamiento. Llegamos, -5 grados. Nunca nieva, y todo el mundo nos había dicho que nada de nieve. Una nevada, ustedes no se imaginan. Las imágenes que veíamos anteriores es el Rucupichincha donde nunca cae nieve. Menos mal, nuestro propósito era calentar y entrenar y sentir cómo iba a ser la capa 3 del Cotopaxi, entonces llevábamos botas, llevábamos chaquetas, llevábamos todo lo demás, pero no llevábamos, por ejemplo, los crampones, que los crampones son las púas que uno pone en las botas para que se agarren de nieve y de roca. Pues eso me significó más una mala decisión de una guía, me significó que mi paseo fue una caída de 4 metros por un precipicio. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a ver en los roles, alguien me salvó. Si no, aquí, pues yo le decía a Beatriz cuando nos habían invitado, pues si vuelvo vivo te cuento la historia. Pues casi no, pero bueno. No, pues empecemos a hablar de una vez de los roles. Entonces, sí. ¿Qué empezamos? Y para ya ir cerrando y empezar a alinear con el tercer término que les hemos traído en esta charla. Propósito personal y de equipo o corporativo.
riesgos con su clasificación, su gestión y las herramientas para hacerlo, y empieza a aparecer la palabra sostenibilidad, que la palabra sostenibilidad… Ser o hacer, ¿no? Ser o hacer, exactamente. Y empieza a aparecer un tema. En capa 1 nosotros usamos una herramienta muy recomendada también para sus compañías, quien quiera mirarla, se llama Bethesda. Y me dice cuál es el estilo de pensamiento de las personas que componen mis equipos. Y aparece un término que dentro de la sostenibilidad ha hecho mucho ruido y se llama la diversidad. Y aquí es donde nosotros empezamos a decir, oiga, pilas con la diversidad, porque diversidad, como la estamos entendiendo, muchas veces nos está quedando en género, se nos está quedando en orientación sexual, en raza, y se nos está olvidando que la diversidad, lo clave es el estilo de pensamiento. Y aquí lo pudimos ver en capa 1. Oiga, yo tenía todos con una prueba y yo sabía, estos son así, la prueba dice que estos van a ser así. Estando allá, lo único que hice fue ratificarlo, entonces la prueba es buena. El que decían que era competitivo, terco y demás, salió competitivo y terco. El que era cuidadoso salió mega cuidadoso. Entonces, esto que nos permitió, ya empezando a llegar a las conclusiones, uno, que teníamos equipos de alto desempeño. Esta experiencia nos trajo a la conclusión que en capa 3, después de vivir esto, tenemos un equipo de alto desempeño. Que la diversidad, y seguramente me van a pegar acá, pero no me importa, porque tengo con qué defenderlo, no es hablar de género. La diversidad no es hablar de religión, raza, no eso. La diversidad es entender que los estilos de pensamiento en nuestra compañía sí nos van a permitir una forma de trabajo que la haga sostenible en el tiempo. Y la diversidad la hace la gente. La gente, todo siempre lo hace la gente. Y de ahí, y para una prueba, las personas que fuimos al Cotopaxi y las personas que conformamos este equipo somos solo hombres. Sí, y no es por machismo, sí, realmente. No es por, y a pesar de ser solo hombres, diversos. Diversos. Sí. Entonces, si quieren pasar al siguiente slide para ir cerrando, y esto nos permitió dejar, estos son los roles de nuestro equipo. ¿Y por qué lo llamamos un equipo de alto desempeño? Tenemos el estoico, el que sabe que este personaje, además, estos 8 personajes trabajan en empresas diferentes, la mayoría, dentro del grupo Colpatria. Entonces tenemos un equipo de alto desempeño con un estoico, es decir, que es la persona que se puede estar cayendo el mundo y sabe, relaja, se aparta y empieza a trabajarle al asunto. Lea muchos estoicos, esto es importante. El Sherpa orientador, miren la diferencia, mírenle la cara, mírenle los ojos a la primera foto que les mostré 6 meses después del infarto. Intentó la cumbre, lo logró su propósito. Llegar otra vez a alta montaña, logró su propósito. El facilitador, paseé, logré mi propósito y logré que todos tuvieran en todo momento lo que necesitaban. El planificador intentó la cumbre y lo logró su propósito. Es que vaya arriba, pero el experimentador, que fue el que en un primer momento en el Santa Isabel le faltó el oxígeno, pero volvió a hacerlo y logró su propósito. El proactivo, que fue el que más le metió la ficha a este tema desde que se enamoró, y él hizo aparte otras idas, fue al Huila, fue al Tolima, porque esta vaina lo apasionó. Otro tema clave dentro de la sostenibilidad, la pasión de la gente. El perseverante, que es la forma elegante de decir que, el terco, que dijo quiero hacer cumbre y llegó a la cumbre. Este fue el que llegó a la cumbre, contra todo pronóstico. Y el cuidador, paramédico, y su rol realmente es cuidador. Él estuvo pendiente y él fue el que, cuando yo grité que me caía, botó todo y me alcanzó a jalar. Entonces, pues al hombre le debo la vida. Y esto nos lleva a decir, ojo, la sostenibilidad empieza en varios temas. El primero, propósito. Si no hay un ejercicio de propósito, no existe la sostenibilidad. Riesgos. Sí, y ahí, perdón, antes de que continúe, si no existe el propósito, corremos el riesgo de hacer sostenibilidad y no ser sostenibles. Los riesgos y su gestión. Si no tenemos esto, los riesgos no financieros y la gestión de los riesgos no financieros, tampoco vamos a hablar de sostenibilidad. La gente, si no tenemos a las personas con un sentido de vida conectado, tampoco vamos a tener una sostenibilidad. Y la continuidad. No sé si Carlos alcanza a leer un poco el mensaje con el que cerramos el paseo.
Está como borroso. Bueno, aquí. Este es un pantallazo de un chat que fue el cierre del viaje del Cotopaxi. Este es un mensaje pues, de Jaime Santos, de la persona con la que comenzamos la charla, y dice así, y dice, esta fotografía es gracias a ustedes que me han ayudado a construir una red de antifragilidad. Recuerden que estos 3 años, estoicamente, he hablado de física, química, evolución y red afectiva. Gracias, se hizo magia. Este fue su mensaje de cierre del viaje. Y ya de manera de conclusiones, en el respeto del tiempo, que eso es clave. ¿Cómo es el comentario para finalizar, así como dijo Fidel Castro en 1972? Este término es clave. Todo esto que hemos visto no es lineal, tiene que estar permanente, tiene que estar en una completa interactuación, iteración, para llegar a interiorizar. Si nuestra gente no vive el propósito, no vive la gestión de riesgos permanentemente, no vamos a ser sostenibles, sino que vamos a hacer sostenibilidad. Es decir, vamos a publicar informes, a llenarlos de sellos, pero no a entender cuál es el real propósito de la sostenibilidad. Eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para ellos.